Ya. Comencemos entonces, espero que estén todos o casi todos de vuelta del break. Vamos a ir a lo que es formalmente, nuestra última clase del semestre. Pasó rápido este trimestre, dije semestre, ¿verdad? Trimestre. Porque la próxima semana solamente veríamos ciertos detalles de evaluación de desempeño, de planes de incentivos, pero más aplicados a ejercitación. Vamos a explicar esto que es Employee Stock Options, vamos a ver el banco de EVA, ese tipo de ejercicio. Y igual que la vez anterior, vamos a dejar un bloque, ojalá, para resolver consultas del material de estudio, las preguntas que ustedes quieran. ¿Sí? Entonces, ¿qué queremos ver hoy día? Primero, ¿cuáles son las medidas de evaluación de desempeño más clásicas, las distintas que hay? ¿Sí? Entender qué perspectiva tiene un gerente que está evaluando el desempeño y cuál es un accionista que tiene o que está mirando el performance de cierta división y qué ventajas y desventajas existen para cada una de las medidas más clásicas. ¿Sí? Entonces, una medida bastante clásica es el ROI, el Return on Investment o retorno sobre la inversión. El retorno sobre la inversión esencialmente dice, mira, cuando tú quieres controlar un centro de responsabilidad que responde por los ingresos, que responde por los costos y que además responde por el capital que está utilizando en activos, entonces ese es un centro de responsabilidad que es de inversión. Entonces tú quieres ver por cada peso que se ha invertido, cuánto se está obteniendo de vuelta, como utilidad, como flujo de caja, como rentabilidad sobre esa inversión. Entonces, clásicamente, el retorno sobre la inversión se mide como la utilidad operacional sobre los activos que he utilizado, sobre la inversión que se realiza. ¿Sí? Entonces ahí uno dice al tiro, mira, podrían haber distintas definiciones del ROI. Por ejemplo, si uno lo considera, por ejemplo, ratios más clásicos que quizá uno habla en Finanza 1, por ejemplo, el ROE, uno habla de la utilidad neta sobre el patrimonio. Es uno de los indicadores, ¿sí? O a veces también uno habla del ROA y dice la utilidad neta sobre el activo. Pero a veces uno corrige también el ROA, digamos el ROA mejorado, yo lo llamo a veces, utilidad operacional sobre los activos. También hay veces que se ocupa el indicador, el ROIC, el Return on Invested Capital. Entonces, el Return on Invested Capital esencialmente se mide de una forma, de esta forma. Una forma después de impuestos. Y aquí no era activas, era activos. Y aquí se considera la inversión. Y normalmente la inversión o capital invertido en este caso, se refiere a la deuda más el patrimonio, no a todos los pasivos más el patrimonio. Acuérdense que una parte de los pasivos son recursos espontáneos o pasivos no costosos o no financieros. ¿Sí? Entonces, todas esas acepciones están cerca del ROI, no es la definición que nosotros vamos a utilizar aquí para el ROI. ¿Sí? Entonces vamos a indicar que el ROI lo vamos a medir como la utilidad operacional sobre lo que esté utilizando en activos. Le puse activo utilizado, que no es una definición clásica porque vamos a ver que el gerente cree que utiliza una cantidad de activos distinta a la cantidad de activos que cree que cree el accionista que está utilizando el gerente. ¿Sí? Y entonces aquí podría verse de dos formas también y desagregarse en esta idea del ROA, por ejemplo, que uno dice, mira, una parte es el margen y otro es la rotación. Entonces aquí tú podrías hacer exactamente lo mismo si uno pensara en el margen operacional y en la rotación del activo, los ingresos sobre los activos, se puede hacer la misma desagregación o descomposición de DuPont. ¿Sí? No hay ningún problema de aplicar exactamente lo mismo. Entonces uno podría decir, mira, son los ingresos por venta sobre los activos y eso te dice cuánto vendo por cada peso que he invertido en activos. Y luego por el otro lado tú dices margen operacional, utilidad del negocio puro, sin efectos financieros después del margen bruto, sobre los ingresos, margen operativo. ¿Sí? Y entonces la multiplicación de esos dos, fíjense que en el neto se te va a ir este
y entonces te va a quedar la utilidad operacional sobre los activos utilizados. Pero está tratando de ver una idea de actividad o de eficiencia en la utilización de los activos con una medida de eficacia en la consecución de las ventas y disminución de disminución de los costos. Eficiencia, está bien escrito. ¿Se entiende? Entonces, eso hace una diferencia significativa. ¿Sí? Entonces, debe ser utilizada con la utilidad operacional, no debe ser hecha con la utilidad neta, como se ocupan otros indicadores, porque el gerente de operaciones es incapaz de responder por todas las partidas que están por debajo de la utilidad operacional. Entonces, si el tipo de cambio subió o bajó, que mencionábamos al principio, Colombia, no sé, no sé, ya, pero es que mira, intereses, no, es que mira, yo lo hago súper bien en el negocio, pero el gerente de finanzas lo hace súper mal, entonces consigo unos préstamos carísimos, no sé. O la empresa está vendiendo una cantidad de activos que es de otras divisiones, no es de la mía, entonces no puedo responder sobre eso. Entonces, fíjense que esto está más orientado a empresas que tienen varias líneas de negocios, que tienen varios segmentos, regiones geográficas, clientes o divisiones, y eso produce que la compañía quiera medir esto hasta la parte que solamente puede influir ese gerente, no más allá porque va a desmotivar al gerente y no va a cumplir con la mayor parte de las partes, digamos, de los ítems o de las, digamos, opciones que tiene una empresa para mejorar la evaluación. Nosotros decíamos, mira, uno de los requerimientos que tienen los precios de transferencia y un balance scorecard bien hecho para evaluar o para controlar la gestión es evaluar el desempeño de forma exacta. Si yo le imputo algunos gastos al gerente que es incapaz de manejar, entonces la evaluación de desempeño no es exacta porque le estoy atribuyendo variables que son incontrolables para el gerente. ¿Se entiende? Entonces, uno podría ir en esa línea. Entonces, nosotros vamos a ponerle números. Digamos que tenemos una división que tiene ingresos por ventas de 500 millones y una utilidad operativa de 100, utilizando activos por 4.000 millones. Otra división tiene un resultado operativo de 28 millones, ventas de 160 y utiliza activos por 200 millones. ¿Qué división lo está haciendo mejor en términos del ROI? ¿Cuánto corresponde a la capacidad de generar ingresos por parte de los activos? ¿Y cuánto a la capacidad de dejar márgenes por parte de las ventas? Entonces, miren, primero calculemos el ROI. Entonces voy a poner ROI, ROI de la división 1 y de la división 2. ¿Sí? Entonces, en el caso de la división 1, voy a tener 100 millones sobre una inversión de 4.000 millones. Entonces me va a generar el 2,5%. ¿Sí? En la división 2 voy a tener una utilidad de 28 millones sobre 200 millones. Entonces tiene un ROI de 14%. Y eso es todo lo que tenemos para ver cuál es la mejor división. Entonces, en este caso es obvio que la mejor división es la segunda división. ¿Sí? Lo que pasa es que podrían estar concentrados en ciertos aspectos operacionales distintos cada división. Por ejemplo, que una venda mucho más por cada peso invertido, pero no logre marginar tanto. Entonces, una división que trae volumen de negocio, que es cierto, por ejemplo, en la primera división, claro, ocupo muchos activos, pero traigo muchas ventas, que no es lo que sucede en la otra división. Entonces, eventualmente eso hace una diferencia significativa. ¿Sí? Entonces, fíjense, si nosotros desagregáramos esto en la idea de DuPont, abriríamos los números de esta forma. Diríamos, mira, si en la rotación de la primera división son ingresos por ventas de 500 millones sobre 4.000 millones, entonces tiene una rotación de 0,12,5. Y el margen es 100 millones sobre una utilidad de 500, perdón, sobre ventas de 500 millones. Entonces tu margen es de 20%. Y obviamente si multiplico un octavo por 20% te va a dar 2,5 o 0,125 por 20% te va a dar el 2,5 de la primera división. ¿Sí?
En la segunda división vamos a tener que vende 160 millones con activos de 200 millones. Entonces tiene una rotación de 0,8, que fíjense, es notablemente mejor que la primera, pero tiene 28 millones de utilidad con ventas de 160. Entonces su margen es de 17,5. Entonces es peor que la primera división. Entonces fíjense que la primera división es mala en términos de la eficiencia que obtiene las ventas, rota poco sus productos, pero margina mucho más. En cambio la segunda división rota mucho más los productos, pero margina menos. Y en el entremedio obtienen ese tipo de números. Una de 2,5, otra de 14% de retorno sobre la inversión. ¿Se entiende? Entonces ahí queda claro que algunas podrían ser mejores o peores en distintos o en distintas partes del ROI, independiente de que el ROI global o el ROI calculado sin desagregarlo sea de esa forma, ¿sí? Sea mayor o menor. ¿Sí? Si les surgen dudas, ustedes me detienen cuando quieran, por si acaso. ¿Sí? Ya. Si no es la utilidad, perdón, si no es el ROI, el retorno sobre la inversión, que es una medida porcentual, va a ser la utilidad residual. Y la utilidad residual es una medida monetaria, en euro, en libra, en dólares, en pesos chilenos, colombianos, argentinos, lo que sea, pero en una moneda. ¿Sí? Y entonces dice tener relación con la utilidad que genera operacionalmente el negocio, menos lo que haya invertido o los activos que haya utilizado, y ocupa el mismo concepto que le habíamos puesto el ROI, multiplicado por una rentabilidad mínima exigida. ¿Sí? Entonces dice, mira, si tú obtuviste 100 pesos y ocupaste activos de 1.000 y tenías que rentar el 15%, debiste obtener 150. Como obtuviste 100, entonces en el residuo no me quedó nada, destruiste valor por 50 pesos. Si tú hubieras tenido que generar el 6%, entonces tenías que obtener 60, diste 100, entonces tu utilidad residual sería de 40 pesos. Entonces ahí se supone, en principio, que la empresa está creando rentabilidad. Murió mi mamá. Profe, Ajá. ¿Me escucha, profe? Te escucho. A un compañero se le cayó y no puede meterse, le aparece la A sala ver. bloqueada. Dile que entre. Perdón, lo había dejado así desde el control. Ahora debería poder volver a entrar. Ya, gracias, le voy a decir. Esperémoslo. Está guardando. Ahí volvió. Perfecto. Seguimos entonces. Entonces, a diferencia de otra medida de performance que va a ser el valor económico agregado, la rentabilidad mínima aquí en la práctica es lo que exige el accionista, el CAE, el cost of equity, el retorno exigido por el patrimonio, como quieran llamarlo. No sé, KEL le llaman en algunas secciones en Viña del Mar, etc. Bueno, es lo que represente lo que recibiría el accionista en otra parte. Entonces, fíjense que aquí se va a generar algo al tiro. Tú estás diciendo que todos los activos deberían rentar lo mismo que debería rentar el equity. Entonces tiene un problema en el que tú le estás aplicando la máxima tasa de descuento posible a todos los activos y en realidad todos los activos no han sido financiados con patrimonio. Eso hace una diferencia. ¿Sí? Entonces pongámosle número a esto. Las dos divisiones anteriores o las compañías anteriores tienen acción en el mercado, donde se espera que paguen 100 de dividendos con crecimientos de 6 y de 8,5 respectivamente. Pero unas acciones se transan con la primera compañía a 2.000 y la segunda a 1.666. Luis. Profesor, y hacerlo en vez de con el RE, hacerlo con el WAC, ¿qué pasaría con eso? ¿No sería más correcto? Eso te quedaría casi como el EVA, pero sería más correcto. En el fondo, el costo de financiar los activos es un promedio de todo lo que hay al otro lado.
que no es puro equity. Entonces, por eso que la utilidad residual carece de sentido práctico. Es una medida que se utilizó mucho antiguamente, pero ahora carece harto de sentido práctico. Porque si tú puedes calcular el RE, con seguridad puedes calcular el WACC. Entonces, mejor corrijo eso y digo el costo de capital promedio ponderado. O alguna aproximación cercana a eso. Por ejemplo, alguien podría hacer el RA. Bueno, en mis secciones le llamamos el RA. No sé, alguna sección le puedo llamar RO, o ROK, o KEU, como los clásicos que uno utiliza. ¿Sí? Entonces, el costo del capital desapalancado. Pero eso es mejor medida que como si fuera todo financiado con patrimonio. ¿Se entiende? Entonces, eso podría ser una diferencia. Perfecto, profe. Gracias. ¿Se entiende? Entonces, digamos que aquí tenemos las acciones. Como tenemos el precio de mercado de las acciones, tenemos el crecimiento y tenemos los dividendos que van a pagar, uno podría hacer con el modelo de Gordon y Shapiro la estimación del costo de capital más allá de hacerlo con el Capital Asset Pricing Model, que ustedes han ocupado CAPM para el trabajo esencialmente. Entonces podríamos decir, mira, voy a hacerlo aquí en chiquitito dado que tenemos los datos aquí. H la nota. Ahí sí. Entonces voy a hacer primero la división 1. Voy a decir, mira, el precio actual es de 2.000. Espero que reciba dividendo de 100. Eso lo descontamos un RE, le voy a poner de 1, y que crece al 6%. Entonces uno podría dar vuelta a esto para plantear que el RE va a ser 100 sobre 2.000, 5% más 6%. 11%. Sí, creo. A ver, voy a hacer el cálculo por si acaso. No voy a estar carrileando. 5% más 6. Listo. Entonces, si yo dijera, eso me da 2.000. Sí. En la segunda división o empresa, vamos a decir, tengo la acción que vale 1.666,67. Recibe los mismos dividendos. Entonces voy a decir 100 partido por el costo del equity de la segunda división menos el 8,5%. Entonces, fíjense, la empresa valen menos las acciones. Eso quiere decir que la tasa de descuento es más alta o más baja que en la otra empresa. ¿Más alta o más baja? Más alta. Más alta. Más alta. Que caiga el valor presente. Y además vamos a decir, mira, si tú tienes una empresa que crece más además y aún así sus acciones son más baratas, las acciones de crecimiento son más o menos riesgosos que las acciones de valor. Más riesgoso. Más riesgosas todavía. Pues, así que los dos factores hacen que la empresa vaya a tener un retorno para el accionista más alto. Entonces voy a decir, 100 sobre 1.666,67 va a ser un 6% más el crecimiento. Y entonces eso te va a dar 14,5%. ¿Sí? Y entonces ahí del valor de mercado de esas acciones, puse que fueran dos compañías distintas, porque así es fácil ver las acciones de cada una. Si son divisiones, entonces ustedes tienen que hacer, y eso lo hacen mucho en finanzas corporativas, después lo van a hacer harto en caso en finanzas, van a decir, mira, yo tengo que ocupar un comparable, porque tengo dos empresas que se dedican a cosas, o dos divisiones que se dedican a cosas distintas. Yo veo que la acción de la empresa está el mercado, pero yo tengo Corbanca con Itaú. Corbanca y Itaú fusionados tienen una división importante que es Corbanca Colombia. Entonces digo, bueno, la división Corbanca Colombia no es la misma que Chile. Se entiende que era algo que lo discutíamos la semana pasada con los precios de transferencia. Entonces ahí tendría que aproximarme con un comparable. ¿Por qué? Porque no veo sus acciones transadas por sí solas en el mercado. O sea, esa complejidad inclusive ocurre para las empresas que tienen acciones transadas públicamente. Entonces, en el fondo, Entel, pues, imagínense Entel, no sé si alguien está haciendo Entel en el trabajo, pero Entel se dedica a los celulares, pero ahora está entrando fuerte en el mercado de Internet domiciliario. Bueno, son dos divisiones distintas, pues los riesgos son distintos y por lo tanto la tasa de descuento es distinta. Entonces, cuando tú quieras evaluar la división de Entel Perú, que fue cuando compró a Nextel, de Entel Celulares Chile, de Entel Empresas y de Entel
Internet residencial, 4 tasas de descuento distintas. Inotran son las acciones de cada una división por separado. Podría darse, por ejemplo, Cencosud Shopping Center. Cencosud Shopping Center hizo un spin-off, listó la división solamente de centros comerciales por sí solo el año pasado. Lo mismo pasó el 2018 con Mall Plaza. Entonces, listó Falabella Mall Plaza por separado, entonces uno puede decir, bueno, yo puedo evaluar porque veo esas acciones su propio costo capital, pero las empresas que todavía tienen 4, 5, 10, 15, 20 segmentos de negocio, distintos productos, etcétera, deben evaluar esto. Si alguien, por ejemplo, está haciendo Cencosud, a mí hay una memoria que me gusta mucho Cencosud, que es la 2015, y te dice, mira, nosotros operamos en estos países. Dice, estos son los ingresos de cada país, este es el EBITDA de cada país, esta es la utilidad neta de cada país. Listo. Después te dice, mira, nosotros operamos en estos segmentos de negocio. Entonces, mejoramiento del hogar, consumo masivo, que es supermercado, etcétera, etcétera. Listo. Esto es el ingreso, el EBITDA aportado. Si yo hago una matriz entre los países y los segmentos de negocio, esto es. Entonces, ahí te presenta todo. Y después te dice, bueno, nosotros tenemos que ocupar una tasa de descuento para cada una. Dice ya, el WACC de cada país. ¿Por qué? Para valorizar sus propiedades de inversión, para valorizar los bonos, las propiedades, plantas de equipo, hacerle el test de deterioro, las cuentas por cobrar y lo que se le ocurre. Listo, aquí está el WACC por cada país que ocupo. Y aquí está el WACC por cada negocio que ocupo. Entonces, inclusive una empresa muy grande que tiene todos sus instrumentos financieros transados públicamente, podría requerir de ocupar alguna aproximación para cada negocio en cada país que es distinto. ¿Se entiende? Entonces ahí ustedes, gerentes divisionales de Cencosud, podrían ir mejor, peor, etc. O sea, por ejemplo, la noticia que planteé ayer, Grupo Patio, dedicado a propiedades de inversión 100%. Sí, pero tengo residencial, que es distinto que oficina, que es distinto que bodega y centros de distribución, que es industrial, que es distinto que comercial, strip center. Y un strip center quizás es distinto a un power center y es distinto a un mall. Ah, ya, todos distintos formatos. Y es distinto un standalone, por ejemplo, y es distinto una tienda de conveniencia. Ah, una tasa de descuento distinta para cada uno. Independiente que todas son propiedades de inversión, todos son bienes inmuebles, todo eso, todo distinto. Entonces, eso podría complicar la evaluación de desempeño para las compañías. ¿Sí? Entonces, en este caso, para el ejemplo, lo pusimos con las acciones directamente. Eventualmente podría ocuparse un benchmark o un comparable para calcular eso. Entonces dijimos en una el 11 y en el otro el 14%. Entonces fíjense que nosotros teníamos la utilidad ya, estoy retrocediendo para ver los datos originales. Decíamos, mira, la primera división gana 100 y ocupa 4.000. Entonces fíjense que tendría 100 millones de utilidad menos lo que se llama a veces carga o costo del capital. Entonces, la carga del capital es justamente esto. Tú ocupaste capital por 4.000 millones y eso cuesta 11% al año. O sea, lo que recibiría al lado con el mismo riesgo es 11. Entonces debiste generar 440. Y si no pudiste generar esos 440 millones, solo generaste 100, destruiste valor por 340. Eso es lo que estamos diciendo. ¿Se entiende? Entonces hubiera sido mucho mejor estar al lado. Que fíjense que como ustedes ya llegaron a esos resultados de EVA en su trabajo, esto es la versión práctica. ¿Para qué me va a quedar en Sonda si destruye valor? ¿Para qué me va a quedar en Falabella si destruye valor? Bueno, es algo que el inversionista todavía no se ha cuestionado, pero quizás debiera. ¿Entiendes? Pueden estar levemente difieren sus resultados, pero si les da una cosa grosera que pierden la empresa, bueno, por eso que el mercado va reaccionando, quizás tarde. Eso demuestra que los mercados no son eficientes. Va a reaccionar tarde, pero después baja el precio de la acción. Un año después, 2 años, sí, es que antes vimos que estaba construyendo, que la expectativa ya, hay un tema de expectativa, pero hay una parte importante que es, oye, ¿renta lo suficiente? No renta lo suficiente, me cambio. Esa es la alternativa, me cambio. Es que no hay otro proyecto mejor, me quedo. Pero si hay una alternativa de ir a una empresa con mismo riesgo, mismo retorno, los capitales se van. Y fíjense que por eso que las empresas, en general los estados, tratan de retener la inversión extranjera y dan depreciación acelerada y ventajas tributarias y franquicias, etc. Porque si no, mira, es que como Falabella no renta, me voy a ir a Costco en Estados Unidos. Y chao, pues no, es que me voy a ir a una empresa en India. Listo, me voy. No, me llevo el capital a Rusia. Si el capital se puede mover,
siempre y cuando con mismo riesgo tenga mejor retorno o con mismo retorno tenga menos riesgo. Esos son tus dos parámetros que optimiza un inversionista. ¿Se entiende? La otra división, ¿qué dijimos? Mira, 14,5% era la tasa de descuento. Entonces, obtuvo una utilidad de 28 y tuvo que haber generado sobre los 200 millones un 14,5. Entonces aquí debió generar 29. Como generó 28, los dos destruyen valor. Las dos son unas divisiones con un desempeño mínimo, digamos, o por debajo de la espera, o pobre. ¿Sí? Entonces, ninguna crea valor en el sentido de la utilidad residual. ¿Sí? ¿Es claro para todos? ¿Dudas hasta ahí? Sigo. Entonces, fíjense que hay algo que nosotros vamos a crear que vamos a decir, mira, la utilidad residual medida sobre el activo es algo que uno podría llamar el retorno residual. Eso no lo plantea el libro. Entonces tú dices, mira, destruí 340 y ocupé 4.000, entonces destruí 8,5. Perdí 1 y ocupé 200, entonces perdí 14,5. Y el retorno residual podría verse perfectamente como el ROI menos el WACC. ¿Sí? Algo que también a veces se conoce como el EVA spread. Calculado de otra forma, a veces como el ROIC menos el WACC. Yo lo voy a poner aquí como el ROI, pero tiende a ser exactamente lo mismo. Entonces, por ejemplo, lamentablemente no podemos ir a la universidad, pero cuando nosotros hacíamos la mini clase en Bloomberg para que ustedes pudieran hacer el trabajo, después les va a tocar usarlo en su desempeño laboral, etcétera, y ojalá si nos recuperamos para el segundo semestre lo puedan ocupar para todos sus trabajos, etcétera. Eventualmente, si están en el lectivo de Bloomberg conmigo también, que lo vamos a hacer inclusive remoto, pero lo vamos a hacer, vamos a ver una función que es el WACC. Y la función WACC que te computa el WACC literal en Bloomberg, te muestra un gráfico pues, y te muestra todos estos indicadores. Te dice, mira, el ROI ha sido tanto, el EVA ha sido tanto, este valor ha sido tanto. Entonces lo que está mostrando esencialmente es que a los inversionistas les importa. Entonces ustedes me dicen, no, es que aquí el mercado chileno está descolgado. Sí. Lo que le importa al inversionista está en Bloomberg. Si hay algo que un inversionista quiere y no está en Bloomberg, Bloomberg lo construye de inmediato. Entonces, si está en Bloomberg, es algo que la gente está mirando. Los inversionistas grandes, insisto. Entonces, ese EVA Spread en el fondo dice, bueno, piénsenlo como un proyecto. Vayamos a lo más básico de evaluación de proyectos Finanza 1. ¿Qué proyectos debería aceptar una empresa? Lo que sea positivo, ¿Positivo en qué? el retorno. No. VPN. Por ahí vaya. Que el VPN sea positivo. Listo. Ese es un criterio. ¿Cuál otro criterio tenemos? Con la TIR, La TIR. Que la TIR sea ¿qué? igual a 0. No. Eso es un desastre. Mayor. que el WACC. Eso, mayor que la tasa de descuento. Este es el criterio de la TIR. Y piensen que la TIR es el criterio más utilizado en el mundo. El VPN tiene todas las ventajas del mundo, pero la TIR la ocupa el 77% de los gerentes de finanzas y el VPN solo el 75%. Entonces uno dice, bueno, mira, la TIR tiene que superar el WACC. Entonces, si el proyecto renta más que lo que cuesta, crea valor. Esa es la idea del VPN. Si tu TIR es 20%, tu costo de capital es 15%, entonces el proyecto renta más de lo que cuesta, te va a quedar plata. ¿Cuánta plata extra te va a quedar? Esto, el retorno residual. Entonces tú dirías, mira, renta 20 menos el 15%, entonces el retorno residual es 5%. Cada vez que tu retorno residual sea positivo, entonces la empresa está creando valor. Cada vez que sea negativo, la empresa está destruyendo valor. Entonces, fíjense que el criterio del VPN es un criterio de largo plazo porque evalúas 3, 5, 10, 15, 20 años en valor presente. La TIR es lo mismo. Durante la vida útil del proyecto, en la evaluación de desempeño no es así, porque el gerente sabe que ahora está en la empresa, pero imagínense un gerente de LAN cargo.
¿Le tengo que dar un bono a un gerente del encargo o no le tengo que dar un bono? Una decisión complicada. ¿Ustedes le darían un bono a un gerente del encargo que aumentó sus ventas en 100% el último mes? ¿No? ¿Por qué no? No, Debería ser. ¿Ven? Esta es una adición. Eso es lo que va a pasar cuando ustedes se enfrenten a estas decisiones el próximo año. Van a decir, ¿por qué no? A ver los que dicen que no. ¿Por qué no le doy un bono al gerente del encargo? Porque analizando el mercado era necesario y básicamente era exigible que el encargo vendiera más ahora porque era la línea que tenía que existir y se necesita, la demanda por cargo aumenta. Pero en eso no influyó nada el gerente. Ahí se vería que si influyó mucho y si si su negociación fue clave, fue vital en los acuerdos y el aumento en las ventas, ahí sí se lo daría. Si no, Eso. O sea, que uno trata de medir un desempeño exacto, porque en el fondo siempre tienen que pensar que la empresa y en general todos los actores económicos de una economía viven de incentivos. Entonces, si tú te matas trabajando 2 horas, 3, o sea, mire, esto, debemos ser sinceros, esto nos pasa a los profesores. Si nosotros dedicamos 15 horas extra, 20 horas extra a la semana a crear más ejercicio, a crear más láminas, a crear más videos, a hacer una prueba que es muchísimo más difícil de programar. O sea, yo estuve un día completo el 1 de mayo, 9 horas programando controles y después a los estudiantes se le cayó el internet. Entonces, ¿a quién van a escupir? Al profesor. Como si fuera mi culpa que BTR sea horrible como internet. Entonces, después además escriben una carta al diario, etcétera. Bueno, ¿qué motivación tiene un profesor para hacerlo bien? Eso es exactamente lo mismo extrapolable a la empresa. Mira, el gerente del encargo se ha matado buscando nuevos negocios, negociando que vayamos a media con FED, que para allá, que la logística, que ahora tratemos de sacar los asientos, no sé, moverlo, apretarlo, que podamos nivelar las cargas, de hacer que quepa más volumen físico para que no queden espacio entre medio, que ciertas cosas que se pueden romper. Se ha matado trabajando y usted le dice, es que no hay bono. ¿Cuánto va a ser el esfuerzo extra que va a querer imprimir? muy bajo. Ninguno. Puede ser que en el corto plazo, o sea, yo esto le decía a mis amigos que trabajan en LAN, en especial a Lenzo, trabaja en control de gestión el profesor Bazón. Decía, mira, está bien, LAN tiene un gran activo que son sus empleados. No conozco otros empleados en el mundo que estén tan comprometidos, que ya ganan por debajo del mercado. Sépanlo ustedes, después lo pueden revisar cuando hagan el taller de experiencia laboral o en alumni, que LAN paga menos que el promedio de mercado. Entonces, si un egresado del Magíster de Finanzas gana 1.200.000, LAN quizás les paga 900.000. Pero hay muchos de nuestros egresados que le encanta trabajar en LAN. ¿Por qué? ¿Alguien sabe? Los Beneficios beneficios. por viajar, ¿o no? No monetario. Tienen beneficios por bajar. O sea, pueden ir a Nueva York por la tarifa de embarque, $50. Entonces, claro, si yo reviento esos beneficios, ahí está el gran pago. Pero alguien no va a sobrevivir así 2 años, 3 años, etc. Y además, LAN es una tremenda escuela. Es muy buena escuela. Entonces, por ejemplo, como el Santander también. A veces paga menos que el mercado, pero es una gran escuela. Entonces, si tú después te vas a un private equity, a un fondo más chico, un banco de inversión más local que internacional, y viene del Santander, tu siguiente cargo va a ser 30, 40% arriba en renta. Entonces, hay ciertas cosas que cambian. Ese activo vale muchísimo para la trabajadores comprometidos a bajarse un sueldo que ya es más bajo que el mercado, a la mitad. O sea que ahora estoy ganando, no sé, el 40% del sueldo de egreso, valorable. Eso tiene que valer algo. Pero si además tú trabajas el triple, fíjense que gano un 40% de lo que gana el símil de mercado. Y además estoy trabajando el doble o el triple, tu valor hora se redujo a casi nada. Si no me dan un bono, entonces ¿para qué lo haría? Esto, ojo, es una situación que parece ser ahora específica, temporal, etcétera. Pero piensen que esto podría ser la tónica del futuro. Estamos en un momento que nadie sabe lo que sigue a futuro, que en realidad nosotros, y también un cuestionamiento,
nosotros le estamos dando herramientas para resolver qué situaciones. Quizás deberíamos darle herramientas para resolver esto. Pues reinvéntese. Tiene que crear otra forma de hacer negocio. Desde la casa, no sé, que pueda salir una vez al año nomás de la casa. Y eso es lo que les va a tocar vivir. Si a nosotros nos encantaría estar en la universidad, etcétera, y todo, pero no es así. Quizás esto dura 3 meses, 5 meses, 8 meses, nadie sabe. Entonces las empresas tienen que volver a pensar de otra forma. Pero si tú quieres que el gerente se alinee con lo que tú estás diciendo y que él trabaja el triple y tú no le das un bono, sería un desastre. ¿Se entiende? Entonces quizás sí debería darle un bono. Nosotros solamente queremos ver el aspecto financiero, porque esto lo podríamos ampliar al aspecto ético, por ejemplo. Entonces, por eso, eso no debe estar desalineado con el aspecto financiero. Y por eso, por ejemplo, la próxima semana vamos a hacer el ejercicio del banco de EVA. Dicen, mira, está bien, yo me gané el bono ahora, pero si yo cobro el bono, ¿qué van a sentir los que no están en la encargo? Bueno, guardemos el bono. Y algo que discutíamos, por ejemplo, con una gerente de una consultora que asesora a varias empresas que están en ese mismo nivel y que también le dijeron, bájate el sueldo. Decía, yo no estoy de acuerdo, pero yo tengo que enviar una señal para el resto de los empleados porque si no va a quebrar la empresa. Ya, pues, ¿qué pasa si la empresa obtiene utilidades en el futuro? ¿La empresa le va a devolver los sueldos rebajados a los trabajadores en el futuro o no? No. Ah, entonces cuando les va mal los empleados pagan, pero cuando les va bien la empresa no paga. Pasa lo mismo con los bonos por desempeño. Si tú tienes subcumplimiento, te quito el bono, pero cuando tengo sobrecumplimiento extraordinario, y eso fue el caso que pusimos base, oye, el encargo quizás genere el doble o el triple de la utilidad con los mismos activos de siempre. Bueno, si no le doy ese bono, o al menos no se lo guardo para un tiempo en que sea más razonable, más aceptable socialmente, pagarte un bono por desempeño, entonces quizás ese gerente nunca va a terminar motivándose. Entonces, por eso que tiene que estar muy asociado a que si yo acepto un proyecto más clásico, con valor presente neto positivo, pero la evaluación de desempeño salgo mal porque está medida con otra cosa. Fíjense que el VPN se calcula con el flujo de caja libre y el retorno sobre la inversión se mide con la utilidad y no son lo mismo. Ah, entonces yo escojo el proyecto A, pero recibo mejores bonos con el proyecto B. Si tú recibes mejores bonos con el proyecto B, pero la empresa crece más de valor con el proyecto A, ¿qué proyecto hacen? ¿A o B? B, el B, ¿Por qué? porque el gerente ganaría más plata. Y esa es la visión más clásica. Las empresas todavía no pueden salir de pensar de que primero yo, después todo el resto del mundo. Alguien podría decir, bueno, es que si A es mejor proyecto y esto impacta en toda la sociedad de una forma mejor, quizás estoy dispuesto a sacrificar, pero las empresas todavía, o no todas las empresas piensan de esa forma. Quizás algunas piensan de esa forma, no todas piensan de esa forma. Entonces, conflicto de interés, finanzas 2, clásico. Oye, el gerente toma una decisión distinta a la que toma la empresa. ¿Por qué? Porque hay un valor presente neto para el gerente, que depende de su bono a fin de mes nada más, y hay un valor presente neto para la empresa o para el accionista de la empresa, que es una visión más largoplacista. Pero tú dices, bueno, LAN, bueno, yo estoy aquí, no me guarden el bono, porque capaz que el año pasado te pasa lo de Avianca. Murió Avianca nomás, ¿entiendes? No sé si la empresa va a continuar, o yo me voy a cambiar de trabajo, o tú te vas a jubilar, listo. Entonces, tiene una necesidad más cortoplacista de recibir la recompensa, y esa recompensa, al menos en nuestros términos, es monetaria, bono por desempeño. ¿Se entiende? ¿Es claro hasta ahí? ¿Dudas? Entonces esa tasa mínima de corte, que es el WACC, ojalá el retorno sobre la inversión, el ROI o el ROIC, esté por encima de eso. Y eso va a hacer que el retorno residual o este EVA spread, que les digo, así es como lo plantea Bloomberg, que va a ser el estándar a los que trabajen en la industria financiera o en la parte financiera de las empresas reales, también en tesorería, en gerencia de finanzas, etcétera, va a ocurrir de esa forma. ¿Sí? Si no, tu tercer indicador de evaluación de desempeño es el valor económico agregado. Entonces, el EVA, por Economic Value Add en inglés, te indica, mira,
el costo de oportunidad que tienen los recursos de largo plazo, o sea, el WACC sobre la deuda y el patrimonio te cuesta X. Si tú obtienes flujos de caja o algo muy cercano al flujo de caja por encima de esto, entonces la empresa crea valor. Si no, no crea valor. ¿Entiendes? Entonces, aquí hay que clarificar ciertas cosas que provienen harto de Finanzas 1 o Finanzas 2. Por ejemplo, tú podrías mirar, vayamos a Modigliani y Miller, lo básico de finanzas corporativas. El valor de una empresa con deuda, ¿qué debería ser? El valor de una empresa con deuda. Voy a poner LO. Con deuda, por cierto. Valor de la deuda y del patrimonio. Ya, el valor de la deuda y el patrimonio. ¿Qué más podría ser? Bueno, eso es obviamente lo activo. ¿Qué más? El valor sin deuda más el escudo tributario. Entonces voy a poner sin deuda más el escudo tributario. ¿Sí? Modigliani y Miller, si alguien le quiere agregar menos el valor presente de los costos de financial distress y eso es costo directo de quiebra, indirecto de quiebra y de agencia, está bien, pero pongámoslo en términos básicos. ¿Sí? Planteamiento de Modigliani y Miller. Entonces, esto dice que uno podría mirar la empresa por dos lados. Tú podrías ver, este es tu estado de situación financiera de la empresa. Tú podrías decir, mira, aquí tengo algo que van a ser los activos reales y además tengo el escudo tributario. ¿Sí? O tú podrías ver en la empresa desde el otro lado la deuda y el equity. No todos los pasivos, insisto, solo la deuda y el equity. Entonces tú dices, ya, y en activos reales que tengo, bueno, podría separarlo. Tengo las necesidades operativas de fondo, quizás la llamaron capital de trabajo neto, más los activos de largo plazo. Esos son los que valen. Entonces, la propiedad es planta de equipo, propiedad de inversión, inversiones en otras sociedades, en asociadas, digamos, en las que tengo el control, filiales, control conjunto, intangibles, todo eso es de largo plazo. ¿Entiendes? Y acá tengo entonces préstamos, leasing, bonos, derivados, etcétera. ¿Sí? Y aquí esencialmente acciones ordinarias y preferentes. ¿Sí? Entonces, esa es una forma de ver el cómo la empresa va a tener su lógica de ver el activo. ¿Sí? Entonces, tú podrías estar viéndolo como las inversiones que hice o como el capital que ha financiado las inversiones. Por eso, cuando se habla del tema en Finanzas 2 y hay que corregir ciertas cosas que a veces no son tan claras, se habla de estructura de capital. Y la estructura de capital se refiere a cuánto de todo tu capital va a estar con deuda y cuánto con patrimonio. Entonces, no es cierto cuando uno habla del costo de capital. Si uno dice el costo de capital, ¿qué será? Qué horrible. El costo de capital, ¿cuál es? ¿El WACC, el retorno que exige el accionista desapalancado o el retorno del accionista apalancado? ¿El del apalancado? No, pero está bueno que corrijan esto ahora, porque tu capital no lo aportó el accionista. El RE, y eso era lo que quería inducir, que eso es muy normal y está bien. Hay ciertos profesores que digamos, por deformación profesional dicen, no, pero el costo del capital. Sí, pero no es cierto. El RE es el costo del capital propio. El capital ha sido provisto por la deuda o por el patrimonio, es decir, hay capital ajeno y hay capital propio. Entonces, si tú me dices RD, el costo del capital ajeno. Si ustedes le pusieron K, no sé, la letra que quieran, eso da lo mismo en el fondo. Y fíjense que el patrimonio, y ahí yo creo que lo más que ha ocurrido es que una deformación en la traducción de los libros más clásicos de la finanza. El patrimonio está constituido por el capital social,
Pero ¿qué otras cuentas hay en el patrimonio? Utilidad retenida y Utilidad reserva. retenida. ¿Y qué más? La reserva. La reserva, las cosas raras. Entonces, fíjense que de ninguna forma el costo del capital tiene que ver solo con el patrimonio. El costo del capital es el WACC. Pues si es que no hubiera deuda, entonces sería RA, pero eso solo sería una coincidencia. Así que es un error confundirlo con el costo del capital propio. Este es el costo del capital, el promedio que te ha costado financiar los activos. Esa es la lógica para finanzas corporativas y debe ser la misma lógica para la evaluación de desempeño de las divisiones, de los proyectos, de los gerentes de la empresa. ¿Se entiende? Entonces, los inversionistas entre deuda y patrimonio esperan recibir al menos la alternativa. Por eso se habla de costo de oportunidad o costo alternativo del capital. ¿Sí? Entonces, fíjense, la utilidad operacional después de impuestos podría ser perfectamente el costo de los activos totales y por el valor de los activos totales. O podría hacerse con el costo de los activos netos por el valor total de los activos netos. Entonces, voy a volver a la pizarra porque voy a aclarar ese segundo punto. Esto lo guardé, listo, se guarda en la pizarra. Si uno ve aquí, voy a dibujar de nuevo el estado de situación. Voy a cambiarme de color. Uno divide aquí y dice lo siguiente. Activos. Si tus activos son de corto plazo, ¿cómo se llaman? Corrientes. Corriente. Ojo, ya. Espontáneos son los pasivos. ¿Y los de largo plazo cómo se llaman? No corriente. No corriente. Listo. Ya. Por el otro lado tengo los pasivos. Y ahí sí podríamos separarlo en 3 tramos si quieren. Entonces, tus pasivos que consigue solo porque existe el negocio, en el fondo que los consigue el gerente, distintos del gerente de finanzas, ¿cómo se llaman? Espontáneo. Espontáneo. Ya. Entonces, los espontáneos, acuérdense que son como gratis, ¿sí? Finanza 1. Lo otro podría ser deuda de corto plazo. Entonces, estos dos son tus pasivos corrientes. Pero los separamos porque unos generan intereses, los otros no generan intereses. El resto de tus pasivos son no corrientes. Y el resto entonces va a ser patrimonio. ¿Sí? Si alguien se pierde ahí, me detienen, por favor. Esto parece ser fácil, ojalá lo recordaran de Finanza 1, pero si no lo recuerdan, es justamente el momento de recordarlo, o afinar la puntería, o borrar todo lo que aprendieron y aprenderlo bien. ¿Sí? Entonces, fíjense, las NOF son los activos corrientes menos el pasivo corriente operativo, o a mí me gusta el concepto de recursos espontáneos. Entonces uno dice, mira, este pedacito de aquí, activos corrientes menos recursos espontáneos. Entonces tiro una línea hacia allá. Estos son tus NOF. Listo. Por eso que el valor de la empresa está dado por esto. Este activo no le da valor a la empresa, porque fíjense que todo lo que tengo acá, ¿quién se lo va a llevar? Los pasivos espontáneos. Eso. Entonces se netean solos. Por eso que el valor de la empresa no aumenta. ¿Se entiende? Entonces decir, pero por el otro lado, no, pues fíjense que esto de acá, digamos que fuese deuda. ¿La deuda quién la paga? ¿Quién paga el costo de la deuda? ¿Quién paga los intereses del banco? Lo pagarán los accionistas. Los accionistas. Eso es. Porque miren, esta tiene que ser la conclusión después de 4 años y casi medio de ingeniería comercial. Tú haces un estado de resultado, contabilidad 1, segundo semestre,
Antes de ver cuánto queda de utilidad neta para calcular dividendo y cosas más sofisticadas, le quitan los intereses. Entonces, de la posible utilidad que hubieran recibido los accionistas, alguien le pegó una masca al tiro. Ah, ya. Entonces, esto lo pagan los accionistas. Pero ahora sí, finanzas 2. ¿Quién se pone con una parte de los intereses? El gobierno. El fisco. Los Y impuestos. por eso es que existe esta idea del escudo tributario. Tú tenías un pozo para impuestos, pero imputaste más gasto por intereses, bajó la utilidad ante impuestos, pagué menos impuestos, y de esa plata que estaba para impuestos te quedan para los accionistas. Si eso lo reinvierte en la empresa o lo distribuye como dividendos, da lo mismo. Entonces, en el fondo, el costo es neto de impuestos. ¿Se entiende? Y por eso uno habla del escudo tributario, de lo que tú estás ganando, porque esta plata no te cuesta. Entonces el accionista se está ganando un pedacito más acá. ¿Sí? Entonces voy a hacerlo para los dos lados. Pero este es el escudo tributario. Por eso que el escudo tributario no puede quedar para la deuda, porque es decir, ¿cómo si yo cobré antes que el fisco? Pues hay una prelación. Primero yo, después el fisco, último el accionista. Entonces si el accionista, el fisco, dejó de recibir algo, queda para el accionista, no queda nada para la deuda, porque la deuda ya cobró o hizo que la empresa quebrara. ¿Se entiende? Entonces, en esa lógica, uno va a decir, mira, lo que tenemos aquí es que puedo ver las NOF como este pedacito de acá. ¿Y cómo están financiadas las NOF? Bueno, voy a cambiar de color. Voy a poner aquí con naranjo. Están financiados hasta acá con este pedacito. Y ese pedacito es el capital de trabajo, que es pasivos no corrientes más patrimonio menos activos no corrientes. En el fondo, recursos de largo plazo menos activos de largo plazo. Entonces, lo que tú has definido financieramente como lo que necesito permanentemente que me sobre. ¿Para qué? Para financiar todo lo que sea caja, gastos pagados por anticipado, inventario, que los necesito para funcionar. Por eso son operativas de fondos. ¿Entiendes? Y el resto con deuda de corto plazo, porque ahí evidente eso ya lo habíamos puesto en el balance. ¿Entiendes? Y ahora por el otro lado. Cuando nosotros decimos, mira, el valor de la empresa también podría haberse visto como esto, como la utilidad operacional neta de impuestos partido por el WACC. ¿Sí? O, nadie lo sugirió antes, pero si eso es BU más D por tax, entonces podría decir perfectamente que el valor desapalancado es igual a la utilidad operacional neta de impuestos dividido por ¿qué tasa? Si no tuviera deuda, ¿cuál sería la tasa de descuento apropiada para ese flujo? El CAU. RE. ¿Cuál? De nuevo. RE. No. El CAU. El RA que tenía antes. ¿Au? Ya. RA, ROCA, KEU, si quieren. No sé, pero representa lo mismo. El costo del capital de la empresa o que de los accionistas si no hubiera deuda, que en ese caso si no hay deuda justamente todo el capital de la empresa está financiado con la misma cantidad de patrimonio. ¿Se entiende? Entonces a eso se refiere el leverage. Fíjense que el apalancamiento lo soporta el accionista. Si tú no puedes pagar la deuda, quiebra tu empresa, el acreedor pierde poco o nada porque te quita los inmuebles, te quita los cuadros, las mesas, todo. Chao, no tiene ese problema. ¿Entiendes? Entonces, en esa lógica es eso. Entonces uno dice, bueno, pero qué estupidez, porque lo que uno ha dicho desde el día 1 de Finanza 1 es que, ¿qué es lo más importante para la empresa? Díganme ustedes, por favor, si no, no sé qué estamos haciendo aquí. ¿Qué es lo más ¿Mayor importante? rentabilidad para los accionistas? Sí, pero ¿qué cosa? ¿Cómo generar ¿Aumentar el valor? No, pero ojo, espero que nadie haya hecho para los accionistas. Eso es una mala forma de pensar, al menos para todos los stakeholders, para todos los grupos de interés. Pero ¿en forma de qué cosa? Valor agregado. Sí, pero ¿cómo?
¿Flujos de caja? Eso, flujo de caja. Esta es la máxima de todas las finanzas en el mundo. La caja es lo que manda. Si la empresa se puede ver bonita con el EBITDA, pero el EBITDA es un asco de cualquier cosa si no hay caja. Entonces, por eso que uno dice, uy, pero qué estupidez, ¿cómo le van a dar el premio Nobel a Modigliani y Miller si valorizaron la empresa con la utilidad? Algo que no es flujo de caja. Ya, es que no es totalmente cierto eso. Entonces, fíjense. Si yo construyo el flujo de caja de cualquier proyecto, uno dice esto, mira, ingresos por venta menos costos y gastos desembolsables menos los costos y gastos no desembolsables y eso te va a dar la utilidad operacional. ¿A eso qué le quito? ¿Costos financieros? No. Para el flujo de caja libre de un proyecto, ojo. Jamás debo incluir los intereses en un flujo de caja del proyecto. Amortización, depreciación, Eso es costo de gastos no desembolsables, los depreciación. impuestos. Eso, impuestos. Ya, le quito los impuestos. Entonces fíjense que después me va a quedar la utilidad operacional después de impuestos. No es la utilidad después de impuestos, ojo. Porque a eso sí le faltan los costos financieros, todos los resultados no operacionales. Entonces, ¿qué hago después de eso? Revierto los no desembolsados. Eso, costos y gastos no desembolsables. Perfecto. Después, ¿qué le resto? CAPEX, Ya, Ya. inversiones en activos de largo plazo, y las NOF, capital de trabajo. que son las capital expenditures, on-off, ¿sí? Capital de trabajo neto también, si le llamaron, ¿está bien? ¿Y qué le puedo sumar? La depreciación. No, ya le sumé aquí, ojo, los costos y gastos no desembolsables. O sea, pero si fuera el último año del proyecto, ¿qué voy a generar ese año en particular? ¿Valor residual? Valor terminal. Ya, el valor terminal exactamente, ¿sí? O el valor terminal, o de desecho, o de recuperación, que podría ser el valor terminal, ojo, podría serlo, así que no hay problema. Y todo eso, entonces si yo hago raya para la suma, voy a poner azul. Entonces todo eso es igual al flujo de caja libre. Ya, entonces ahora vamos a los supuestos de Modigliani y Miller. Modigliani y Miller suponen que la empresa genera exactamente los mismos flujos de caja permanentemente. Entonces, si tú quieres mantener a la empresa del mismo tamaño, ¿cuánto invierto? ¿La depreciación? Eso es, perfecto. Entonces, nunca vendo esto porque estoy considerando una perpetuidad. Chao con el valor terminal. E invierto exactamente lo mismo que eso, que es lo que se conoce como, perdón, no valor, inversión de reemplazo. En el fondo se deprecia 100 e invierto 100. Entonces, fíjense que este se va a anular con este. Y entonces te va a quedar ese. Por eso Modigliani y Miller dijeron, mira, bajo nuestro supuesto vamos a hacer algo más simple. ¿Para qué voy a sumar y restar algo que me va a llegar exactamente al mismo valor? Valoricémoslo como en esto. Pero no porque esté utilizando la utilidad, estoy utilizando el flujo de caja. Lo que pasa es que bajo nuestro supuesto el flujo de caja libre es equivalente a la utilidad operacional después de impuestos. ¿Se entiende? Entonces, fíjense que cuando nosotros ocupamos el cálculo para el indicador de leva, ocupamos eso, la utilidad operacional después de impuestos. Por eso que el indicador de leva es mucho más robusto que cualquiera de los otros indicadores de evaluación de desempeño que acabamos de decir, porque es una gran aproximación del flujo de caja libre. Y es más simple de calcular. Quizá alguien me dice, no, pero es que este año no fue lo mismo. Sí es cierto, si no es que esto sea perfecto, pero se aproxima bajo ciertos supuestos de una buena forma al flujo de caja libre.
¿Se entiende? Entonces, si son tus activos netos, el activo total menos los recursos espontáneos, por lo que mostrábamos ahí. ¿Sí? Si es total, pero en el fondo una porción de eso está financiado con los recursos espontáneos. Y los recursos espontáneos, ¿cuál es el costo de ellos? 0. Cero. 0. Esa es la lógica. ¿Se entiende? Alguien que esté perdido hasta ahí. ¿No? ¿Todos claros? ¿Seguros? ¿Seguras? Avanzamos. Profe, a mí no me quedó claro con lo del costo de capital. Yo habría pensado que en español se decía costo de capital promedio del WACC y costo de capital era el CAE. No, pues porque la traducción de equity no es capital, es patrimonio. Pero sí, por ejemplo, por eso yo digo que es una mala traducción y que como que se ha perpetuado ese error en el tiempo. Por ejemplo, nos pasa mucho en Contabilidad 1, que el libro guía dice ya, las cuentas del capital son capital más utilidad. ¿Cómo? No, si eso no es el capital, ese es el patrimonio. El capital es una porción del patrimonio, pero no es lo único. La empresa podría tener muy poco capital y muchas utilidades retenidas. O sea, el grupo que está utilizando Falabella lo ve como SACI, significa Sociedad Anónima de Capital Invariable, que Falabella tiene muy poco capital y no hace aumentos de capital, pero acumula muchas utilidades durante el tiempo. Entonces uno dijera, mira, el capital es el 10% del patrimonio, pues el 80 o el 90% proviene de las utilidades retenidas. Entonces, no hay ninguna parte en el mundo donde equity se pueda traducir, excepto en los libros de texto, sea capital, pero cuando tú hablas de capital en inglés o invested capital, todos piensan en debt plus equity, no piensan en capital común y corriente. Entonces, no, capital es una cosa extrañísima. Pero lo hemos discutido harto con los profesores de finanzas todos, en que cuando uno habla de la estructura de capital, porque mira, si el capital fuera el patrimonio y tú hablaras de la estructura de capital, tendríamos que ver si tus acciones son preferentes, son redimibles, son serie A, son serie B, tienen opción de retiro, no tienen opción de retiro, derecho a voto excedente, no. Otras cosas, y uno no dice eso, dice cómo mezclo la deuda con el patrimonio. Entonces, por definición, el capital no puede ser solamente el patrimonio, porque yo no estoy viendo cómo nos repartimos el patrimonio, estoy viendo cómo financiamos el total de la compañía. ¿Se entiende? Pero si creían eso, es bueno que ahora les quede claro que no es eso. Es un error de la traducción de los libros. Yo creo que a muchos profesores durante mucho tiempo se le hizo simple evitar ese problema, porque así tenían el respaldo del libro. No, pues el libro está mal traducido, porque aparte si uno empieza a leer lo que dice el libro, no va nada con pensar en que es solo el patrimonio. ¿Sí? Gracias, profe. ¿No hay de qué? Avanzo entonces. Listo, pues entonces miren, lo importante aquí es que mejora en sentido comparativamente contra la utilidad residual por dos cosas. Primero, ocupa el flujo de caja o la utilidad operacional después de impuestos, y los impuestos podrían llevarse una parte importante de la caja. Y segundo, considera el costo de capital de los inversionistas, el WACC, ¿se entiende? No lo que quieren los accionistas, nomás que es como no, esto es lo que me costó en promedio, ¿se entiende? Entonces pongámosle números. Pensemos que las divisiones anteriores, las empresas, como queramos verlas, la primera financia la mitad de sus activos netos con las acciones descritas, que dijimos le costaban 11%. Y el resto con un bono cero cupón a 6 años que promete el pago de 1.900.000 por corte y se transa por 1.266.50. Listo. La segunda financia una parte con 750.000 acciones preferentes que prometen el pago de 9 por acción y valen 100 cada una. Y otra parte con recursos espontáneos por 25 millones. La primera división tiene pasivos corrientes o circulantes espontáneos por 900 millones y los impuestos a las utilidades son del 20%. ¿Cuál eleva que querría mostrar un accionista y cuál eleva correcto y que querría mostrar un administrador? Entonces aquí hay hartos cálculos complejos. Primero voy con la división 1. Fíjense, yo pago 1.900.000 en 6 años más.
Ese es el cupón que va a pagar el bono cero cupón, paga un único cupón. Y vale hoy 1.266.000. Entonces podríamos decir, si este es el valor futuro y este es el valor presente, hay una tasa implícita en ese pago. ¿Sí? Entonces podríamos decir, si 1.900.000 descontado 1 más la tasa es igual al 1.266.000, yo podría despejar la tasa como la raíz secta de eso y te dar 7% al año. ¿Sí? La diferencia entre la deuda y el patrimonio es que el costo de la deuda es deducible de impuestos. Por lo tanto, vamos a tener ese 7% que va a ser neto de los impuestos del 20% y financia la mitad de tu activo. 50% para el cálculo del WAP. Ya teníamos el costo de las acciones que era 11, así que el promedio ponderado entre esas cosas te va a dar el 8,3 que tenemos acá. ¿Sí? Este dato ya salía de cuando hicimos el segundo ejemplo, por si acaso. Por el otro lado, fíjense que aquí yo le puse RP de las acciones preferentes, por eso que se ocupa el E en el equity en inglés, porque si tú pusieras patrimonio, bueno, ¿qué patrimonio? Las acciones preferentes, las acciones comunes, ahí hace la diferencia. ¿Sí? La gracia de una acción preferente es que sus dividendos nunca crecen, entonces el costo de capital, el dividendo partido por el valor de mercado de la acción, 9%. ¿Sí? Entonces, yo tengo 750.000 acciones que valen 100 pesos, por lo tanto, las acciones preferentes financian 75 millones. Entonces, tiene que las acciones preferentes financian al 9%, 75 de los 165, y las acciones comunes, cuyo costo ya habíamos visto con anterioridad, es 100 de los 175. Entonces, fíjense que aquí está financiado con puro patrimonio, pero una son acciones preferentes, la otra son acciones comunes, y eso en promedio da 12,14%. ¿Sí? Entonces, los accionistas, acuérdense, la primera división tenía 4.000 millones en activos, la segunda división tenía 200 millones en activos. El accionista quiere pensar que el gerente tiene que responder por toda la plata. Entonces, los accionistas van a decir, no, mira, son 4.000 millones en la primera división. El otro va a decir, no, pues mira, en realidad no es todo. Yo operacionalmente hablé con los proveedores, con los clientes, tomé anticipos, los sueldos de los trabajadores, las leyes sociales, tiré esto y conseguí 900 millones. Entonces, lo que yo tengo que responderte es solamente por una inversión de 3.100 millones. Porque tú pusiste 1.550 en acciones y 1.500 del banco. Los otros 900 no cuestan. Y vamos a demostrar que independiente que yo vea el activo total o el activo neto, vamos a llegar exactamente al mismo número. ¿Sí? Fíjense. En el segundo centro de responsabilidad teníamos 200 millones, pero como te decía que 25 millones eran de recursos espontáneos, te quedan solo 175 netos. Entonces, primera división, tú ganabas 100 millones, pero antes de impuestos, entonces vamos a ganar 80 millones después de impuestos. Y acabamos de calcular el WACC, que era 8,3, y entonces 4.000 millones, que era lo que tenía que rentar supuestamente por 8,3%, según el accionista te da 2,52. En la segunda división tú ganabas 28 millones neto de impuestos, ahora tú ocupabas 200 millones en activos y debiese rentar eso 12,14%, y eso te da 1.880.000. ¿Sí? Según el gerente, esto no debiese ser así. Entonces, desde el punto de vista del gerente, sí generé los 100 millones neto de impuestos, pero solamente respondo por los 3.100 millones que pusieron entre el bono y el accionista al 8,3%, y es 177,3. Y en el segundo caso, tú tienes los 28 millones netos de impuestos del 20%, y coloqué no los 200, solamente 175, porque 75 son acciones preferentes y los otros 100 los pusieron las acciones comunes. Cuestan en promedio 12,14 y por lo tanto ese es tu EVA. Fíjense que en el caso de la división 1, pierde plata desde el punto de vista del accionista y también del gerente. Pero el caso de la segunda división es distinto. Pierde plata a ojos del accionista porque el EVA es negativo, pero a ojos del administrador gana plata. Entonces hay alguien que cree que no merece bono y hay alguien que cree que sí merece bono. ¿Cuál es el correcto? ¿La visión del accionista o la del gerente?
la del accionista. ¿Por qué? Porque el accionista está enfocado en el valor de la empresa, el gerente puede caer en vicios de números, de sacar ventas para algunos periodos y cosas así. En cambio, el accionista está más pendiente a largo plazo y generar valor para él y que la empresa crezca. Pero los accionistas no siempre están pendientes del largo plazo, ojo. Eso también podría ser una falacia pensar que el accionista no quiere dividendo ahora, quiere que la empresa sea lo mejor en el largo plazo. Bueno, también tiene las mismas necesidades que el gerente. Pero fíjense, si nosotros teníamos recién el dibujo, ya borré eso, perdón. Bueno, pero nosotros mostramos el balance, decíamos, mira, ¿qué pasaría si el gerente tiene por una parte el costo de todos los activos? No, porque una parte lo conseguí yo. Entonces lo que plantea el administrador es lo correcto. Los recursos costosos, el capital es 175, el otro no es capital, es recurso espontáneo o pasivos no costosos, pasivos gratis si quieren. Entonces fíjense que la visión del gerente debiera ser esto. Dice, mira, tú quieres evaluarme por todo, listo, no hay problema. Los primeros 900 millones son recursos espontáneos que cuestan cero. De eso se financian 900 de los 4.000. Después tengo este bono que financia el 7% neto de impuestos y es 1.550 millones de los 4.000. Y luego tengo las acciones que financian los otros 1.550 al 11% sobre 4.000. Entonces el WACC de la primera división es 6,43% viendo todos los activos. Entonces, fíjense, ahora tengo 100 millones netos de impuestos, pero los 4.000 millones me cuestan 6,43%. Y eso te da 177, perdón, negativos. Lo mismo hago para la segunda división. Digo, mira, los recursos espontáneos cuestan 0 y esos son 25 millones de los 200. Las acciones preferentes financian 75 de los 200 al 9 y las acciones comunes financian 14,5, 100 millones de los 200, la mitad, al 14,5%. Entonces, fíjense que el costo de capital promedio ponderado se reduce a el 10,62. ¿Por qué? Porque hay una parte no menor que fue conseguida al 0%. Esa es la parte importante. ¿Sí? Entonces diría, mismos 28 millones netos de impuestos, los mismos 200 millones que tú quieres atribuirme, pero un costo más bajo. Y entonces obtengo 1.155.000. Si se fijan, el 1.155.000 y los 177 negativos es exactamente el mismo cálculo que hacía el administrador con el costo del capital total. Entonces, si yo ocupo el costo del capital más alto sobre una base más baja de activo, o al revés, ocupo un costo de capital más bajo sobre una base más amplia de activo, es exactamente lo mismo. Llego exactamente al mismo número que es 177 negativo y 1,15 positivo. ¿Sí? ¿Es claro para todos? ¿Dudas? ¿No? Entonces, ¿qué dice el paper de Jorge Niño? Espero que todos ya lo leyeron. Pero en el fondo dice, mira, lo ejecutivo entrega una rentabilidad normal para los inversionistas. Al menos en el caso de Jorge Niño, eso debería ser algo de lo que ustedes prueben, aunque los últimos 10 años hayan sido más raros para el mercado chileno. Entonces, aquellas empresas que mejoraron su EVA respecto al año anterior o que son cero y lo esperado y ganan algo, entonces obtienen un retorno anormal acumulado. ¿Sí? Entonces, lo que pasa es que las metas en utilidades y participación de mercado tienden a bajar los estándares. Tú dices, ¿cuánto vamos a obtener de utilidad este año? No, 1 millón nomás en presupuesto, para que cuando tú obtengas 10 millones sea sorpresivo eso. Pero el mercado no hace eso. Si tú sacas el costo del capital del mercado versus el valor de mercado de las acciones, tú vas a decir, bueno, tú podrías decir lo que quieras, pero aquí lo que tienes es el costo de capital de mercado, con el valor de mercado de la deuda, con el valor de mercado del patrimonio, y esto es lo que espero. Y por lo tanto, el EVA es un indicador que está mucho más ligado al costo de mercado o al valor de mercado de las inversiones, de los activos netos esencialmente,
que las otras medidas. ¿Se entiende? Entonces sí alinea mucho más en esa idea. ¿Sí? Entonces, un EVA positivo significa que tú invertiste una rentabilidad más alta que el mercado. Si tú tienes un EVA negativo, quiere decir que invertiste una rentabilidad menos que el mercado o que tu alternativa en el mercado. ¿Sí? Por eso que el EVA puede verse de la forma que dijimos tradicionalmente, o puede verse como el capital por el EVA spread. ¿Recuerdan que yo decía este pedacito de acá? Es lo que se llama EVA spread o rentabilidad o retorno residual. Si eso es positivo, entonces la empresa queda valor. Si eso es negativo, entonces destruye valor. ¿Se entiende? ¿Es claro para todos? ¿Dudas? ¿No? Entonces, ciertas recomendaciones y con esto terminamos la clase hoy. Considerar que ciertos costos son operativos y costos son financieros, hay que separarlos. Todo lo que tenga que ver con el financiamiento va a la tasa de descuento, todo lo que sea operativo va al flujo de caja, a la utilidad, al indicador o a la medida que estén ocupando para crear el indicador de desempeño. ¿Sí? Las perspectivas del ejecutivo y del inversionista pueden cambiar. Entonces lo que hay que tener claro es que hay ciertos recursos que son gratis. Entonces la medida correcta para evaluar el performance de una empresa es el activo neto, las NOF más los activos a largo plazo o la deuda más el patrimonio, que fue lo que nosotros dibujamos la pizarra. ¿Entiendes? El RE no es el costo de capital de la empresa, por eso que la utilidad residual está mal. Eso creo que lo discutimos bastante. ¿Sí? Ventajas. El EVA, ¿en qué le gana? Bueno, el EVA le gana prácticamente en todo el resto de los indicadores. Pero el ROI, por ejemplo, enfoca a los gerentes cuando tiene que ver en relación de ventas, costos e inversión. Y es cierto, motiva a ser más eficiente en costos. Así que tiene esa idea. ¿Desalienta invertir excesivamente? Era una pregunta del control de lectura. Desalienta hacer proyectos que tengan ROI divisional muy bajo y además los administradores podrían concentrarse en el corto plazo y no en el largo plazo. Lo que decíamos, yo busco el bono inmediato, aunque eso liquida la empresa en el largo plazo. Entonces ahí tenemos que 4 y 5 son desventajas, 1, 2 y 3 son ventajas. ¿Sí? En el caso de la utilidad residual, motiva a hacer proyectos que renten más que el mínimo, era la respuesta del control de lectura. Es una medida absoluta y no desalienta el criterio miope de invertir en el corto plazo. Entonces, como no es proporcional, tú puedes decir, oye, la utilidad residual es de 1 millón y de esas divisiones de 2 millones, esa es mejor. Claro, pero eso ocupa 100 veces más en activo. Podría ser, podría tener un problema de perspectiva. ¿Se entiende? Y no es comparable porque no reconoce el total de la inversión, solamente considera los activos totales, una medida clásica que quizás no es exactamente la inversión. Entonces, 1 es una ventaja, 2 y 3 son una desventaja. El EVA. Si considera el verdadero costo capital, hace responsable a los gerentes por lo que cuestan los activos. Tener parado el inventario, tener paradas las máquinas no es gratis. Hay un banco que espera plata, hay unos accionistas que esperan plata, entonces hazte responsable del costo de capital. Alinea las visiones de los administradores y de los inversionistas. Ya mostramos que cálculos más, cálculos menos, yo puedo replicarle el cálculo al inversionista bajo su óptica. ¿Sí? Reconoce el efecto de los impuestos en los resultados, lo cual es un importante. Y además es una medida clara de cómo crea valor el centro de responsabilidad. Mira las perspectivas de largo plazo, entonces tiene al menos 6 ventajas. Problema, no considera el flujo de caja operacional de cada división. Ocupa la utilidad operacional después de impuestos y eso podría variar levemente en cada proyecto, aunque vamos a demostrar la próxima semana que si fueran exactamente lo mismo, da lo mismo que el BPN. ¿Sí? Es una medida absoluta y no lo hace comparable, igual que la utilidad residual, que es una de las grandes ventajas del ROI. Si esta división tuvo 10 millones y esa 5, no sé, pero si esta tuvo un ROI de 15 y esa tuvo 13, entonces esta es mejor con seguridad. Y eso sí lo hace comparable. ¿Sí?
¿Todos claros? ¿Dudas? ¿No? Ha sido todo por hoy entonces. Muchas gracias por esperar. Que estén súper bien. Chao, chao. Chao, profe. Profe, gracias. Chau, chau. Chao, profe, gracias. A ustedes. Chao, profe, gracias. Que esté bien. Chao, no hay de qué. Igualmente. Chau, chau.